Whisky Grant. Prueba un ángulo diferente. La región de Andalucía en España se ha convertido en un buen ejemplo en el uso de tecnologías de información y comunicación para el bienestar humano. En exclusiva para W5 Noticias, el doctor Alejandro Haddad, un prominente colombiano, experto internacional en el tema de e-salud, realiza un diálogo con Ángel Garijo, secretario general de Innovación de la Junta de Andalucía durante el reciente Congreso Andicom. Sin duda, un encuentro que realmente es interesante por ser estos dos grandes personajes parte importante de la industria TIC en el mundo. Esta semana la entrevista en W5 Noticias. Es un placer inmenso para mí el tener la oportunidad de tener una conversación con el doctor Ángel Garijo, secretario general de Innovación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Andalucía en España. Doctor Garijo, yo he tenido la oportunidad de ver cómo su región se ha transformado en una forma impresionante en menos de una década. Y también sé que las tecnologías de la información y la comunicación han jugado un papel importante. ¿Nos podría compartir con nosotros un poco de esa experiencia? Bueno, yo creo que lo primero sería decir que cada vez que se habla de las tecnologías de información y comunicación es como si fuera algo grandioso, ¿no? Y en ese sentido lo primero que tendríamos que decir es que antes era el bolígrafo y la imprenta y ahora son los ordenadores, los móviles, etcétera. Pero no es más que eso, y es la utilización de esas herramientas en términos de ciudadanos, de empresas, de universidades, de conocimiento, lo que decidimos en un momento en Andalucía generar para elevar esa región en la forma en la que necesitábamos en innovación, en riqueza, en bienestar social y económico, ¿no? ¿Y ha participado toda la población, todo el mundo? ¿Cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, de un comerciante que es dueño de una empresa pequeña? Inicialmente, cuando tú vas a un pequeño comercio, y yo recuerdo que en Andalucía el 80-85% son empresas de menos de 9 trabajadores, la primera idea que te transmiten es una suma de miedo, desconcierto, no tener claro para qué sirven estas tecnologías y sobre todo un decir que ellos lo que tienen que hacer es al final de mes pagar su nómina y dejarse de estas historias, ¿no? Y entonces simplemente tienes que hacerles ver que estas tecnologías son fáciles, simples, sencillas y que le ayudan a pagar esa nómina a final de mes mucho mejor que si no las usan. Y es muy curioso porque cuando eso lo entienden y lo admiten, automáticamente se produce un despegue en estas pequeñas empresas de la utilización de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Bueno, y lo han aceptado muy positivamente, porque sé que miles de empresas, una vez se les ha abierto la puerta en Andalucía, han decidido tomar la oportunidad y beneficiarse de ellas. Es cierto. Del orden de los 2 últimos años, 40.000 empresas pequeñas y medianas han introducido las TICs, han metido su contabilidad digital, han hecho comercio electrónico, es decir, empiezan a incorporarse a un mundo global que además ellos lo empiezan a asumir y empiezan a tener ideas de comercio distinto, de cooperación, etc. Es verdaderamente peculiar cuando logran entrar en ese sentido. Bueno, eso supone desde luego una toma por parte de los gobiernos de emperrarse y empeñarse en esos planteamientos y dedicar un poco de dinero sabiendo que es el retorno más importante que van a tener, ¿no? Maravilloso. Y hemos visto en los últimos años una penetración brutal en la sociedad de herramientas que ya son prácticamente elementos normales de la vida, como el teléfono móvil. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con este tipo de tecnología que es muy normal en estos días en la mayoría de las casas en el mundo hispano? Es cierto. En la mayor parte de países, antes de ayer me decían que en Colombia tenía una penetración de un 75% en el teléfono móvil. Por eso
Cada vez que un gobierno piensa en utilizar una tecnología, a veces se les ocurre que tienen que ser tecnologías sofisticadas y sin embargo no prestan atención a un medio como el teléfono móvil que tiene ese nivel de penetración. Y hay que recordar que en Andalucía, por ejemplo, pues lo hemos utilizado en un montón de aspectos que parecen simples y que en cambio acercan al ciudadano todo lo que son los servicios. Por ejemplo, se puede utilizar un teléfono móvil para avisar a un diabético de que tiene que recordar sus dosis de insulina, o se puede utilizar el teléfono móvil para avisar cuál es el calendario de vacunación y que el día le toca a los niños menores de 1 año. Es decir, tiene una capacidad tal que a mí a veces me asombra que no se utilice, pues por lo simple, barato y útil que es, ¿no? Doctor Garijo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de aprender más sobre sus experiencias en Andalucía y cómo las tecnologías de la información y la comunicación se han utilizado en el mundo real para promover niveles óptimos de bienestar en la población. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias.